Shalom amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos con esta parashá de un nuevo libro. Es la parashá número 24. Esta se llama Vayikra, ¿verdad? Es el tercer libro de la Torah que estamos iniciando en esta vez. Bienvenidos, bienvenidas y también al rabino que siempre nos acompaña, Rabino Juan Pablo Sandón. Bienvenido, rabino. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Rudy? Gracias por la bienvenida, gracias a todos los que nos siguen semana a semana. Y como vos bien decías, el libro de la Torá está comenzando, el libro de Baikra, bastante diferente a lo que hemos visto hasta ahora, por lo menos en los primeros capítulos que vamos a encontrar, y particularmente en esta primera para allá casi en su totalidad centrada sobre el tema de los sacrificios en el Mishkan, en el templo portátil que utilizó el pueblo judío en su travesía por el desierto y que después obviamente son los mismos sacrificios que se van a trasladar al templo de Jerusalén, tanto al primero como al segundo, ¿no? Así que es un tema muy, muy profundo. Sí, yo creo que vamos a aprender mucho. Es muy interesante cuando uno entiende el contexto y la realidad de ese momento y la realidad actual. Yo creo que será muy interesante, Rabino. También, Rabino, la parashá anterior, Pekudei, vimos que una nube descendió sobre el Mishkan y nadie se acercó, ni mucho menos Moisés, ¿verdad? Moisés no se acercó, descendió la nube, la Shekinah, en forma de nube y Moisés se quedó a la expectativa. Ahora entramos con Vayikra y comienza el primer versículo y dice, y llamó el Eterno a Moisés y le habló desde la tienda de asignación. Es decir, Moisés no entraba, no se acercó hasta que ahora vemos que Hashem lo llama, Rabino. Eso significa Vayikra. Sí, exactamente. Eso tiene que ver con el llamado de Dios a Moshe, como vos bien decías, ¿no? Nuestros sabios le dan a este llamado un contexto o una forma cariñosa, afectuosa, ¿sí? Podemos encontrar el comentario de Rashi sobre esta primera palabra de este Sefer y de esta para allá, ¿no? Baikra dice que es un llamado cariñoso, ¿no? Un llamado afectivo de que se acerque, ¿no? Pues también, como vos bien mencionabas, el final de la para allá anterior, había una cuestión de respeto reverencial de Moshe hacia la presencia divina en el Mishkan, ¿no? Y a través de Moshe, bueno, Dios hace este llamado afectuoso, cariñoso, paternal a todo el pueblo judío, ¿no? Sí, interesante. Usted mencionaba que este libro vamos a tocar la parte de los sacrificios, Rabino. Eh, Tengo entendido también, Rabino, que cuando se les enseña en el judaísmo, se les enseña a los niños, comienzan con este libro, no comienzan con Shemot o con Bereshit, Rabino. ¿Por qué, Rabino? Sí, ¿A qué se debe? es correcto. Está la tradición de comenzar a enseñarle Torah a los niños a través del libro de Baikra. Eh, Hay muchos motivos de por qué se hace de esta manera. Como dije antes, Sefer Baikra está muy centrado en el tema de sacrificios, pero también al mismo tiempo tiene un contexto ético y unas expresiones éticas muy, muy profundas, probablemente de las más profundas de la Torá. No nos olvidemos que ama a tu prójimo como a ti mismo está en Sefer Baikra, ¿no? Tenemos todo el capítulo del capítulo 18 perdón, el capítulo 18 y 19, pero principalmente el 19, que se le llama Torat Kedoshim, la Torá de santidad, justamente por todas las cosas que nos da el texto respecto a nuestro comportamiento ético, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, Sefer Baikra sintetiza este balance que en el judaísmo siempre está en tensión entre lo ético y la práctica, ¿no? Entre el comportamiento cotidiano y la exigencia de práctica constante que tiene el judaísmo a través de su ley. Probablemente Baikra sea el libro que más expresa esto, desde un punto positivo y desde un punto de tensión también,
Y por eso se introduce a los niños de esta manera, porque de alguna manera el libro da este balance que es como el primer impacto que uno debe tener cuando se acerca a la fe, ¿no? Saber que por lo menos dentro de la tradición judía o de la fe judía está esta idea, ¿no? De ley y ética tratando de balancearse y de encontrar un punto de equilibrio entre ambas. Interesante, Rabino. Interesante que comiencen por ahí y no con la adoración y hacia Hashem, hacia Dios, sino que el respeto entre las personas y los valores éticos, como usted menciona, entre ellos mismos, entre los niños, entre las personas, para que después comprendan la relación con Dios. Me parece muy, muy interesante. Rabino, esto de los sacrificios pareciera que se estuviera imitando a otros pueblos que también hacían lo mismo, Rabino, de hacer sacrificios, pero sería un error confundir esas ofrendas que hacían los pueblos paganos en esa época con lo que hacía ahora el pueblo israelita con el tabernáculo, Rabino. ¿Verdad que no es nada parecido? No, a ver, dentro del judaísmo, como siempre, tenemos varias versiones, ¿no? Opiniones. Como siempre decimos, el judaísmo es una tradición interpretativa y dentro del marco de la interpretación a veces son posibles dos cosas que incluso hasta suenan contradictorias, ¿no? Pero, a ver, voy a tratar de plantear brevemente las dos posturas. Tenemos una primera postura que es la postura de Maimónides, probablemente como figura más conocida. Maimónides nos dice que los sacrificios vienen a ser una especie de elemento pedagógico, por decirlo de alguna forma. ¿Qué quiero decir con esto? Maimónides explica, y creo que cualquier persona que ha tenido la experiencia de la fe a lo largo de su vida va a coincidir en esto. La fe en un Dios abstracto es muy difícil para los seres humanos, no se nos da de forma natural. Por eso, primero el mundo fue politeísta y en ese politeísmo incluyó la adoración de imágenes y de figuras y de elementos de la naturaleza, porque lo más natural para el ser humano es creer en algo que ve, ¿sí? El Dios de Israel es el Dios que no se ve, el Dios que es creador, el Dios que está en otra dimensión, por decirlo de alguna forma, y eso es más difícil de entender, especialmente para un pueblo que acaba de salir de la esclavitud de un lugar en donde la expresión de la fe a través de los dioses físicos era absolutamente tangible. Entonces Maimónides lo que dice es, ok, Dios nos da los sacrificios para que de alguna manera podamos encontrar un equilibrio entre esa creencia de un Dios abstracto y una práctica física. ¿Sí? Ahora, el problema de la teoría de Maimónides tiene un problema, ¿sí? Que es que para los judíos la Torá es una enseñanza permanente para todo tiempo y para todo momento. Entonces es muy difícil entender o asimilar la idea de que la Torá tiene algo que es temporal y que de repente pierde vigencia, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día los judíos tenemos otra forma de comunicarnos con Dios, que no son los sacrificios, que es eh, el rezo, ¿sí? Eh, Parece un poco extraño que tenga que aclararlo, pero lo aclaro porque en más de una oportunidad me han preguntado dónde conseguimos los animales para hacer sacrificios, todavía en el día de hoy. Sí. No es, no voy a decir que es cosa de todos los días, pero hay personas que todavía creen que los judíos hacemos sacrificios animales, ¿sí? Mm. Entonces, la forma de sostener esta idea en todo tiempo y en todo espacio es a través del rezo, para el cual tenemos un reflejo en nuestros libros de rezos actuales de cada uno de los sacrificios que se ofrecían en el templo, ¿no? Simplemente que ahora nos comunicamos con Dios a través de la palabra. Ok, y eso es lo que quería preguntarle también, Rabino, si las ofrendas o estos sacrificios estaban acompañados de oraciones o de plegarias Sí, en sí, ese tiempo. siempre y de acciones concretas que tenían que ver con cierta ritualidad, no simplemente matar al animal.
Y también tener en cuenta lo que vos mencionabas antes de las diferencias entre los sacrificios paganos y los sacrificios del pueblo de Israel, es que en el sacrificio pagano había un disfrute y una utilidad del animal en beneficio de la persona que lo ofrecía. En el caso del judaísmo no hay un disfrute en el sacrificio, ¿sí? De hecho, muchos de los sacrificios que aparecen en esta para allá tienen que ver con ofrendas por la culpa, por el error, tanto involuntario como voluntario, etcétera, etcétera. No hay un disfrute de la muerte del animal y en la mayoría de los casos no hay una utilidad tampoco. Hay algunos casos en los cuales los sacerdotes comían de una parte del sacrificio, no todo, pero no en un sentido utilitario, sino como parte del ritual, ¿no? De hecho, tenía un marco bastante acotado de qué se podía comer y en qué momento, ¿sí? No era que era una cosa abierta a hacer lo que al sacerdote se le ocurriera en el momento, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que ver un poco con esto que estaba mencionando, ¿no? Sí, eso estaba leyendo, que estos sacrificios llevaban una intención, además de adoración, de agradecer por las bondades, para pedir perdón por faltas cometidas voluntaria o involuntariamente, Rabino. O sea, no era solamente el sacrificio, sino que también llevaba el arrepentimiento en sí mismo de las personas, ¿verdad? Como hemos visto en alguna otra oportunidad, y vamos a volver a ver más adelante, porque es un tema que se desarrolla en la Torah más adelante, habíamos visto en el libro de Shmot, en el libro de Éxodo, que la Torah trae por primera vez una cuestión que antes no se tenía en cuenta, que es lo que judicialmente se llama el dolo o la intención, Sí, ¿sí? En la antigüedad, si vos matabas a alguien, no importaba si había sido con intención o sin intención, vos eras culpable de asesinato y la familia de esa persona muerta tenía derecho a matarte a vos. sí, La Torá trae esta idea de la intención o no intención y para aquellas personas que no tenían intención, obviamente las pone en un escalón diferente a las que asesinan con intención real y se establece una serie de procedimientos legales para que esta persona pague por su error, pero no de la peor manera, ¿no? Eh, Acá, en los sacrificios, también pasa algo completamente distinto a lo que pasaba en el mundo pagano. En el mundo pagano, los dioses eran bastante caprichosos y si vos cometías un error, no importaba si lo habías cometido con intención o sin intención. sí, Te caía el peso del dios X, sea cual sea, sobre vos como castigo por el error que habías cometido, independientemente de tu intención. Los sacrificios judíos traen una diferencia que es que se reconoce que una persona se puede equivocar sin intención. Eso no quiere decir que da igual, obviamente hay que hacer una reparación, pero no es lo mismo que alguien que lo hace deliberadamente. sí. ¿Ok? Entonces, ahí hay una diferencia también que, eh, bueno, todavía sigue muy presente hasta el día de hoy, ¿no? En el judaísmo, más allá de que no tengamos los sacrificios, en lo que tiene que ver con el perdón, cómo se pide perdón, etcétera, etcétera. Sí, también estaba viendo, Rabino, que hay diferentes tipos de sacrificios, ¿verdad? Algunos toros, ovejas, cereales, aceite, palomas. Es decir, eran animales o vegetales que eran de alguna manera difíciles de conseguir, probablemente en aquel tiempo, ¿verdad? Como la sal, probablemente, y otros elementos que eran requeridos. Aparentemente, Rabino, era para diferentes tipos de personas, es decir, si una persona era muy adinerada, podía ofrendar o llevar un toro o una oveja, ¿verdad? Y si la persona era pobre, pues podía llevar una paloma o este, elementos de la tierra, como aceite. Exactamente. Esto creo que también habla un poco de la conciencia social que tiene la Torá, que también es una diferencia muy grande respecto a lo que tenía que ver con el mundo pagano en general.
en el mundo pagano, si vos habías nacido pobre o en un hogar con carencias, bueno, problema tuyo, vos te arreglabas, ¿no? El vínculo del pueblo de Israel con Dios, de alguna manera democratiza socialmente hablando la posibilidad de que todos entren en contacto con ese Dios. No solamente que todos entren en contacto con ese Dios, sino que todos entren en contacto con ese Dios de acuerdo a sus posibilidades, dando el mejor esfuerzo. ¿Por qué? Porque existía la posibilidad, como vos bien mencionaste, que aquel que tenía menos pueda ofrecer su sacrificio en harina, principalmente, ¿no? Que es lo que más se manifiesta aquí. Clase media, palomas, por poner un caso, ¿no? Gente muy adinerada, ya otro tipo de animal, ¿no? Vacunos, caprinos, etcétera. Ahora, independientemente de tu estatus social, vos tenías que ofrecer lo mejor. La harina tenía que ser la harina tamizada más pura, ¿sí? Las palomas y los animalitos, independientemente del tamaño del animal, de acuerdo a las posibilidades económicas, sin defecto. El mejor posible de tus bienes, dentro de tus bienes, ¿no? Entonces, se dan estas dos cosas. Se tiene en cuenta la situación social de las personas, la Torá no desconoce las diferencias sociales que hay en el mundo, ni antes ni ahora, pero vos también tenés que poner de tu parte. O sea, a Dios no le ofreces lo que te sobra, Sí. le das lo mejor que tenés, ¿sí? Lo mejor que tenés de acuerdo a tus posibilidades, pero lo mejor que tenés. Entonces creo que eso es algo importante también para tener en cuenta, incluso dentro de este marco de sacrificios, la conciencia social que trae la Torá. Y este animal también debía ser apto para consumo humano, es decir, tenía que ser un animal kosher o muy sano, ¿verdad? No cualquier animal, ¿verdad, Rabino? Sí, exactamente. Y Bueno, también te voy a veamos decir una cosa, perdóname que agregue una cosita más que me parece muy ok, importante, porque cuando la Torá hace esta digresión respecto a los tipos de sacrificios de acuerdo a las condiciones sociales de las personas, lo hace específicamente en lo que se llama el Corban Asham, el sacrificio relacionado con la culpa, ¿sí? Entonces, esto está en línea con lo que hemos venido leyendo sobre la justicia en el libro de Éxodo y que vamos a leer también más adelante. No importa ok, la condición social, todos tienen que tener la posibilidad de reparar, ¿sí? Que no tiene esto nada que ver con Egipto, que cualquiera que estudie un poco de historia en Egipto sabe que la pasaban bien un grupo muy reducido de gente alrededor del faraón que tenía mucho dinero y el resto se arreglaba como podía. sí, claro, totalmente. ¿Ok? Entonces, eso también me parece algo para mencionar. Perfecto. Entonces veamos así de manera general unos 5 tipos de Corbán, Rabino. Corbán nos decía que significa sacrificio, ¿verdad? El primero sería Corbán Olá, o sea, la ofrenda elevada, Rabino. Aquí este sacrificio del Corbán Olá es completamente consumido en el fuego, Correcto. Rabino. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Por qué lo consume todo el fuego? Porque el corbán de ascensión era completamente para Dios. O sea, era un corbán de entrega total a Dios, ¿sí? De entrega total en el sentido de reconocimiento de Él por encima de todo. Y entonces, bueno, obviamente se quemaba todo. El ser humano no disponía de absolutamente nada de este sacrificio. Y hoy en día, ¿cómo sería entonces, Rabino? ¿Cómo se aplicaría ese principio del El Corbán corbán Olá? olá era el corbán más común del templo, se ofrecía 3 veces por día y hoy está reflejado en nuestros rezos. Los judíos rezamos 3 veces por día en representación del corbán olá. Ah, perfecto. Por eso es entonces las 3 oraciones diarias. Exactamente. O sea, el El corbán olá siguiente, era como el corbán estándar, por decirlo de alguna manera. ok. ¿Y a ¿Ok? qué horas a qué horas son los rezos, Rabino?
los tres Bueno, el rezos. rezo a la mañana se tiene que hacer lo más temprano posible, desde el amanecer hasta la cuarta hora de la mañana. El rezo de la tarde se hace desde la mitad del día, la mitad del periodo solar, sí que no es lo mismo que las Perfecto. 12 del mediodía, ¿sí? La mitad del periodo solar. Por eso los horarios de rezo en el judaísmo cambian a lo largo del año. Desde la mitad del periodo solar, un poquito después, hasta antes del anochecer. Y el resto de la noche, desde que comienza el anochecer, obviamente lo más pronto posible, hasta cualquier momento de la noche. Perfecto. Perfecto. Y el siguiente corbán es la corbán minjar, rabino, la ofrenda de cereales. Sí, Este era el aceite, ¿verdad? Incienso. A diferencia de los sacrificios de los animales, estos podrían ser ofrecidos por personas de menos recursos. sí, es una de las opciones para personas de menos recursos, aunque había personas que sí tenían recursos que igual ofrecían, además de sus otros sacrificios, este Corbán Minja, eh, porque bueno, porque la práctica del Corbán en sí mismo es diferente a, como mencioné antes, el Corbán Asham, el Corbán de culpa, que es en donde específicamente se menciona el tema de que los pobres o las personas menos beneficiadas pueden ofrecer de acuerdo a su condición. Y Dios la aceptaba de igual manera que, Sí, sí, por supuesto, sí. ¿verdad? Eh, la corbán minjar, rabino, debía ser sin levadura, el Sí. pan sin levadura, la hametz. ¿Qué simboliza la levadura en la Torá, rabino? ¿Y cómo puede ser, o se puede relacionar con la arrogancia o con el ego, la levadura? Sí, completamente. De hecho, gran parte de lo que tiene que ver con lo simbólico alrededor de la fiesta de Pesas, que está ya muy cerquita, tiene que ver con esto. Y bueno, la levadura, que es lo que justamente no comemos durante Pesaj, es símbolo del ego inflado del ser humano, ¿no? Digamos, de aquello que nos hace creernos más de lo que somos, ¿no? Sí, más que otros. Sí, Sí, en Pesach es que no se come pan con levadura, ¿verdad, Robin? no, comemos matzá, que es como una galleta súper finita, que no está leudada, que se cocina muy rápido. Bueno, pueden buscar ahí en YouTube cómo se Sí. hace la matzá, van a encontrar varios videos, incluso uno mío de la época de la pandemia, probablemente todavía ande por ahí. Ajá. Este, y bueno, básicamente sí, eso, no se llega a leudar. Pero es toda la semana, Robin, toda la Pesach. Pesach dura 7 días en la tierra de Israel y 8 días para los que vivimos en la diáspora. Entonces, 8 días que no van a consumir pan con levadura y eso de alguna manera le sirve al cuerpo, Robin, no consumir harina con... También en cierto punto ayuda para liberarse un poquito de gluten y de harinas y Sí, esas cosas. exacto. Bueno, la siguiente es la Corban Shelamín, ofrenda de paz, Rabino. Bien, Este, cor- perfecto. Sí, el Korban Shlamim, la ofrenda de paz, también tiene una característica muy particular que tiene que ver, acá sí se puede tomar comida, una parte del sacrificio se usa como alimento, pero tiene una característica muy particular, porque se quema una parte para Dios, come el sacerdote y come el que lo entregó. ¿Ok? Porque justamente como es una ofrenda de paz, como bien se llama, la paz solo se da entre todos los involucrados en cualquier asunto, con la presencia de Dios. ¿Ok? No es que es un corbán entre dos que se pelearon y se lo comen todo entre ellos. No, no. Dios tiene una parte, ¿no? ah, El que hace la paz tiene otra parte y aquel que viene a dar esa ofrenda también, obviamente, bueno, es la parte involucrada. Todos comen, de alguna manera, Dios obviamente no en forma directa, a través de la parte quemada, digamos, que asciende, y el resto come de lo que queda, ¿no? era un sacrificio compartido, Rabino. Exactamente, sí. Esa es la ofrenda de paz.
Bueno, y en la Sí. actualidad, ¿cómo podríamos promover esa shalom o esa paz en nuestras vidas y en las comunidades, Rabino? ¿Cómo De la lo misma relaciona? forma que como lo expresa simbólicamente el sacrificio y lo que yo recién estaba mencionando, no hay manera de lograr paz si no es teniendo presente a Dios en nuestros vínculos, ¿no? Si no es teniendo presente esta idea de que cada ser humano es imagen y semejanza divina, ¿no? De alguna manera todos deben participar de la idea de paz. No existe paz con algunos afuera, ¿no? No existe paz solamente con mis amigos, eso es fácil, es la paz con lo que te llevas bien, Sí, no hay mucho que construir ahí, ¿no? Bueno, un poco hacia ahí es hacia donde va esta idea. perfecto. ¿Y esto de compartir la comida, Rabino, con los demás, tiene alguna conexión espiritual? Bueno, ya lo habíamos visto un poquito cuando vimos, seguramente vos te acordás y la gente que nos sigue también, cuando vimos el tema de que para la cena pascual, antes de irse, para la cena de Pesaj, antes de irse a Egipto, ¿no? Sí. Había que comerse el animal entero y había que reunirse entre todos. Es la misma simbología, va en esa Ajá. línea, sí. Sí, si era demasiado grande el animal, Y podían si convidar a tenías que otro. invitar a otro a que te Sí, ayuden a comerte todo el cabrito, el es cordero. verdad. Bueno, la siguiente corbán es la Hatat, ofrenda por el pecado, Rabino. Esto es por los errores involuntarios, ¿verdad? Tiene que ver con establecer diferentes korbanot según el nivel de las personas, Rabino. El Cohen Gadol, el Sanedrín o un líder o un individuo común tenía que hacer o hacer este tipo, o ofrendar este tipo de corbán, Rabino. Sí, sí, bueno, ahí tenemos también esta ofrenda que tiene que ver específicamente, como vos decías, ya con el funcionamiento del templo, ¿no? Y con, bueno, la intervención obviamente siempre de los sacerdotes, que eran los que llevaban a cabo este tipo de sacrificio. por este, Exactamente. por este tipo de errores involuntarios, sobre todo, Rabino. Pero esto Sí. conlleva a hacer una teshuvá, un arrepentimiento cuando se cometen ese tipo de errores, Rabino. Sí, esto es algo muy importante. Gracias que lo traes a colación, porque justamente es después lo que los profetas van a criticar. Cuando Sí, uno lee los libros de los profetas, especialmente Isaías, que nosotros lo leemos, esa parte de Isaías la leemos justamente en la mañana del día del perdón, de Yom Kippur, ¿sí? El Corbán no funciona automáticamente. O sea, tiene que haber una acción, especialmente en lo que tiene que ver con los errores, una acción reparatoria, ¿sí? Esto es fundamental. De hecho, eh, cuando se habla específicamente del sacrificio por el Día del Perdón, que está en el capítulo 16, eh, ya llegaremos ahí en su momento. eh, Se dice que el sacerdote no solamente hace el sacrificio, sino que además confiesa los errores. Todos debemos confesar, no es solamente la, maqui- la mecánica, digamos, del sí. pedir, del hacer el ritual, ¿no? Bueno, eso básicamente. Ok, interesante. Luego, el siguiente es la Corban Asham, Rabino, la ofrenda de culpa, ¿verdad? Ese es el que hablábamos, que ahí Sí, específicamente se dice el tema de que cada uno de acuerdo a su condición social, ¿no? Porque todo el mundo tiene que tener la posibilidad de reparar independientemente de su situación, ¿no? sí. Y hay diferencia entre pecado y culpa en el judaísmo, Rabino. Sí, porque son dos cosas distintas. La culpa es responsabilidad. El pecado, bueno, nosotros no solemos usar tanto esa palabra, pero pedagógicamente para que la gente entienda, el pecado es algo que en general involuntaria o voluntariamente, más allá de las intenciones, implica en sí mismo una transgresión, ¿sí? La culpa es la responsabilidad. Uno puede tener responsabilidad por algo sin necesariamente haber cometido una transgresión. En el Talmud existe un concepto muy interesante que es el de, voy a tratar de traducirlo al español,
que es el de una persona que es transgresor en nombre de la Torá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Por ejemplo, si usted tiene el defecto de la gula, por ejemplo, Sí, ¿sí? El tipo puede comer todo kasher, pero, ok, o sea, si cae en la gula, tiene una responsabilidad por una transgresión, aunque no violó ninguna ley de la Torá, ¿ok? ok. Por poner un ejemplo, ¿sí? Ahí podríamos poner la diferencia entre la culpa y la transgresión o el pecado. Sí, en una de las parashá, creo, me parece que ya cuando veíamos ojo por ojo, diente por diente, veíamos que cuando uno comete un error o una culpa, debía devolver, en el caso de que hubiera robado algo, debía devolver más Sí, duplicado o triplicado el error que había cometido realmente, sí, 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 ¿verdad? Eso fue antes y es ahora también, todavía es aplicable, sí, ¿verdad? exactamente. Sí, porque hay una responsabilidad que va más allá del hecho concreto. Y esto tiene que ver con las relaciones interpersonales que tenemos con nuestros semejantes, con nuestros vecinos, compañeros. Un daño Totalmente. que le haga, tengo que repararlo. No solo reponer el daño, sino que agregarle un 20% por lo menos más de Para lo que compensar para... las molestias, digamos, por decirlo de alguna manera. Exactamente, exactamente. Bueno, Rabino, este, Eh, quizás resumiendo, entonces la Parashá nos enseña esa conexión con Dios, Rabino, la introspección y la responsabilidad por nuestras acciones. Es decir, ese tipo de sacrificio nos hace eh, repensar nuestra relación con Dios, con los humanos, con nuestros amigos, vecinos, para poder ser de alguna manera llamados como llamaron a Moisés, ¿verdad? Que no se quería acercar, sino hasta que Dios muy amablemente lo llama, ven, ¿verdad? Y él era Y como merecedor de eso. mira, creo que a veces lo que suele ocurrir es que alguna gente se saltea estas partes de la Torá. Me Sí, imagino que a los católicos cristianos les debe pasar lo mismo. sí, lo Eh, saltamos y, porque no lo comprendemos. pero hay que saber leer entre líneas. Fíjate todas las ideas sociales, las ideas de responsabilidad que nosotros hemos sacado de este texto, que es un texto duro, yo no lo dejo no digo que no, ¿eh? Es un texto duro, es un texto que es difícil de abordar. Pero si uno toma esa capacidad de entender que cada uno de los textos que Dios nos dio tiene un sentido, debemos sacar un mensaje de ahí. Hay muchas cosas para aprender, incluso de una práctica que hoy ya no hacemos. Sí, sí, es verdad. Y usted mencionaba en una de las parashat también, Rabino, que esto de los sacrificios tuvo lugar en ese tiempo, mientras existía el tabernáculo, mientras existió el templo, pero después vino otra época que es la palabra, es la escrita, y ahora son las oraciones también, Rabino, además de tener la palabra escrita, es la relación con Dios, pero sin descuidar la relación con nuestros semejantes, ¿verdad? ¿Qué prácticas, Exactamente. para cerrar, Rabino, cuál podría ser el mensaje así resumido de la Vallicra que hoy comenzamos? Mira, yo te diría que para dejar un mensaje que vaya en sintonía con el resto del libro, que Sí, ya creo que cuando vayamos avanzando se va a entender todavía un poco más. Cualquier vínculo con Dios real debe involucrar a todos. No, no existe una élite que se vincula con Dios, ¿sí? Cualquier expresión de fe sincera debe incluir a todos, ¿no? De diferentes maneras, obviamente, cada expresión de fe tiene su forma, pero debe incluir a todos. Creo que esa es condición absolutamente necesaria. perfecto, interesante, Rabino. Yo creo que a medida vayamos abordando las parashat o las parashot de este libro de Vallicra, vamos a comprender mejor esta Sí, relación por o estos supuesto. Sí, sacrificios con nuestra vida diaria. Les exacto. invitamos, ¿verdad, Rabino, a que nos escuchen, nos vean
que le den like al video y que se suscriban para que siempre les aparezca ahí en primera línea cuando el video se sube a YouTube, les va a aparecer cuando accedan ellos, ¿verdad? O les va a tener ese anuncio, ese recordatorio de que ya está disponible. Muchas gracias, Rabino. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos por seguirnos, gracias a ti, Rudy, shalom. Shalom a todos.